Ok, bueno, miren, entonces voy a mostrarles la guía que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a aumentarla aquí un poquito más para que la vea mejor. Esta guía se vence cuando se vence el domingo. El domingo, el domingo que cae 1, 8, cae 8. Se cae 8 de noviembre. Esta es la fecha que tienen para enviar el trabajo aquí de los ejercicios. Bueno, inicialmente lo que vamos a trabajar en el día de hoy básicamente es la ley de los gases. Listo. Es correspondiente al entorno físico. Listo. De los gases que vamos a hacer, bueno, vamos a reconocer las características de un gas ideal y vamos a establecer las variables de la ecuación de un gas ideal. Y con esa ecuación que establezcamos aquí, vamos a resolver 5 ejercicios. Yo le voy a mostrar la solución de 2 ejercicios, 2 ejemplos. Listo. Parece que llegó alguien. Ok, Samuel. Entonces, bueno, hay un conocimiento previo con respecto a la variable de un gas ideal. Bueno, aquí voy a utilizar una plataforma para aclarar un poco más ese concepto. Entonces, vamos a establecer la diferencia entre un gas ideal y un gas real. Ustedes fíjense aquí, los gases ideales no existen. Es simplemente una forma de llevar un modelo del real a un modelo idealizado. Listo. Dice aquí, son una aproximación para el estudio de gases reales en condiciones de presión, temperatura estándar y volumen. Faltó aquí volumen. Ok. Entonces vamos a ver. Los gases reales son los que existen realmente y con los que se pueden interactuar. Pero es más fácil trabajar con gases ideales que con gases reales en modelos matemáticos. Escucharon, en modelos matemáticos. La vida real en realidad se da con gases reales, pero el modelo matemático lo estudian de una forma idealizado, donde suprime una gran cantidad de variables. Listo. Segunda característica. Este gas ideal puede ser considerado como un punto de masa. Simplemente significa que la partícula es muy pequeña. El valor de su masa es casi cero, o sea, despreciable. Las partículas de los gases ideales, por lo tanto, no tienen volumen. Las partículas. Pero en donde ellas están, si hay un volumen que ellas ocupan. Listo. Dice aquí, una partícula de gas real tiene volumen real, ya que los gases reales se componen de moléculas o átomos que típicamente toman un poco de espacio, lo que le acabo de decir, a pesar de que son extremadamente pequeñas. O sea, una gran cantidad de partículas ocupando un espacio. Listo. Tercera característica. En el gas ideal, la colisión o el impacto entre las partículas se dice que es elástica. O sea que la velocidad de las moléculas del gas permanecerían igual después del choque. Dos partículas choquen y se considera que en el gas ideal que la velocidad que ellas llegan después del choque es la misma. O sea, no cambian su velocidad. Pero en el gas real no pasa eso. Las colisiones de partículas en los gases reales no son elásticas. Pues la velocidad de cada partícula cambia constantemente hasta alcanzar el equilibrio. ¿Listo? Si la partícula lleva velocidad, entonces tiene energía cinética. Y si tiene energía cinética, entonces tiene temperatura. Listo, hay una temperatura. Cuarta característica. La presión es menor en un gas ideal en comparación con la presión de un gas real. No se desprecia, sino que es mucho menor. O sea, no quiere decir que no exista. Sí existe, pero es pequeña. La presión en un gas real es mayor en comparación a un gas ideal. Bien, esas son las características y están aquí. Yo las coloqué aquí en una tabla. Aquí están. En esta comparación, este par de tablas aquí me establece las diferencias entre un gas ideal y un gas real. Listo. Vamos a la variable de los gases ideales, que fue el experimento que ustedes hicieron. Bueno, entonces yo lo estudié así. ¿Por qué se estudian los gases ideales y no los reales? Aquí está la primera razón. En la ciencia se utilizan explicaciones que se aproximen a los fenómenos reales para simplificar los modelos matemáticos, lo que le acabo de decir al principio. O sea, es una forma más sencilla de estudiar lo que pasa en la vida real.
Listo. Llegaron varias personas. Ok. Razón número 2. Cuanto más sencilla sea su fórmula química y cuanto menor sea su reactividad, el comportamiento de un gas puede aproximarse al comportamiento de un gas ideal. Aquí dice química, pero hay unas variables aquí de este tema que básicamente se involucran con la física, como el volumen, como la presión, como la temperatura. Estos son conceptos de física también, pero aquí dice química. Bueno, están entrelazados los conceptos de gases y de gases con respecto a la asignatura de física y química. Entonces, las variables de los gases ideales son 3 variables. Vamos a considerar 3 variables que son la temperatura, el volumen y la presión. Listo. Y la ecuación que vayamos a formular va a tener involucradas estas variables. Y una última es la cantidad o masa de gas expresada en moles. Listo. Una gran cantidad de partículas expresadas en moles. De casi siempre en esta temática se van a dar, bueno, ahorita vamos a ver la ecuación. De esa ecuación siempre van a dar todos los datos y queda una sola variable por hallar. ¿Oyeron? Entonces, básicamente, la aplicación de esa ecuación que vayamos a dar. Entonces, la ecuación que vayamos a hallar involucra temperatura, volumen, presión y moles, cantidad de moles. Listo, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura no es más que la medida del promedio de la energía cinética de las partículas. Que eso lo vimos y hemos visto anteriormente ya ese concepto. Volumen. Bueno, vamos a ver qué es. Aquí están las variables. La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas que constituyen un objeto. Por lo tanto, está relacionada con la medida de las moléculas, la velocidad de las moléculas, perdón. O sea, si tiene velocidad, tiene energía cinética. Y si tiene energía cinética, entonces tiene temperatura. O sea, la temperatura es básicamente la medida promedio de la energía cinética de las partículas de una sustancia. Volumen. Dice aquí que el volumen es el espacio que ocupan los objetos. Listo. Y en este caso son los gases. Casi siempre todo el gas ocupa todo el volumen del espacio que lo contiene. Ocupan todo el volumen disponible del recipiente en que se encuentran. Bueno, aquí está. A diferencia de un líquido adquiere la forma del recipiente. ¿Listo? Y no ocupa todo el espacio. Un líquido no ocupa todo el espacio. Mientras que un gas sí ocupa todo el espacio. ¿Qué es un número de moles? Bueno, aquí está. La cantidad de gas está relacionado con el número total de moléculas que se encuentran en un recipiente. O sea, la cantidad de partículas, en otras palabras. La cantidad de moléculas que se encuentran en un determinado espacio. La unidad que utilizamos para medir la cantidad de gas es el mol. Aquí está la equivalencia de un mol es igual a ¿qué? A 6,022 por 10 a la 23. O sea, una gran cantidad de partículas fundamentales, de moléculas. ¿Ok? ¿Qué es la presión? Aquí está. La presión se llama presión a la relación que existe entre la fuerza y la superficie sobre la que se aplica. Esto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos de pie sobre la superficie, nuestros zapatos hacen una fuerza sobre el área que él pisa, sobre la superficie que pisa el zapato. Entonces se hace una fuerza y una presión que nosotros hacemos. ¿Listo? Entonces la presión depende de la fuerza y depende de la superficie sobre la cual se aplique esa fuerza. Y si hay fuerza, hay presión entonces. Estas son las 4 variables relacionadas entre sí. Dice aquí, el estudio de los gases ideales se basa en 4 leyes y cada una corresponde a una variable de las anteriores. Listo. Vamos a ver el siguiente video rápidamente que resume ese conjunto de variables.
¿Cuál es la relación entre las dos? Probemos un nuevo experimento. Al aumentar la temperatura del aire, formar una botella y una isobárico a presión constante. Profe, disculpe, Víctor Montes, que si le haría el favor de meterlo en la clase, que le está esperando. Bueno, ya lo voy a incluir ya. Profe, Gracias. también y que mi hija en Peñalver. Voy a incluirlo para que vea el experimento. Listo. Ustedes ya tienen ideas sobre ese concepto porque aquí se explicaron varias, es un experimento que ya ustedes hicieron. Ok, ustedes hicieron ese experimento, entonces aquí tienen bastante idea sobre eso. Vamos a la siguiente. Bueno, ok, miren. Entonces aquí tenemos los conceptos de la Dirichlet-Levold. La Dirichlet-Levold, que es variable relacionar la presión y la volumen a temperatura constante. Aquí, entonces, en esto solamente hay que colocar las variables de la forma como los puedo colocar aquí volumen y aquí puedo colocar presión. No importa la letra minúscula, eso en nada altera el resultado. Listo. Entonces, aquí la variable simplemente nos dice que la presión va mayor, va primero. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Porque la presión, volumen, porque esta es una ecuación en realidad y ese cambio del orden no altera en nada el resultado. Listo. Yo puedo colocar volumen primero y después presión. O sea, en la multiplicación los números son conmutativos. Si yo multiplico 2 por 5, eso es lo mismo que 5 por 2. O sea, la forma como lo multiplique no altera en nada el resultado. Listo. Lo mismo aquí aparece la ley de Charles. ¿Cuál es la ecuación que expresa esta ley? Entonces está relacionada con la temperatura y el volumen. Listo. Entonces, vamos a colocar aquí temperatura, volumen, temperatura, volumen. Nuevamente, el volumen va arriba y la temperatura va abajo. Esta es una igualdad y es equivalente. Listo.
Entonces, esta ecuación se expresa en esta forma cuando la presión es constante. Fíjense, cuando aquí se dan dos variables, entonces la otra variable que falta, que es la presión, se considera constante. Eso se llama un proceso isobárico. Listo. La ley de Gauss-Sat. Entonces aquí la que se coloca aquí son las variables de presión y temperatura. Vamos a ver presión. Aquí iría temperatura. Presión y temperatura. Bueno, aquí dos se intercambian aquí, presión y temperatura. Listo. Entonces, cada ecuación relaciona siempre dos variables. Ok, este se lo hicieron ustedes también. Bueno, esto no lo hicieron. Vamos al siguiente. Entonces hay una ecuación que tal como está aquí, este diagrama es donde explica cada variable, que ya lo explicamos ya cuando explicamos qué es la presión, qué es el volumen, qué es la temperatura, ya lo explicamos de forma didáctica. Listo, aquí éramos estas variables también. Aquí en la guía yo se la coloqué aquí en forma, simplemente lo que tenían era aumentar el recorte que estaba aquí a un lado, tenían que aumentarlo y dar la ecuación de las variables que va involucrado aquí en los paréntesis. Listo. Básicamente eso. Entonces era aumentar, amplificar el recorte que estaba aquí para hallar la ecuación. Listo. Después de esto, entonces esas variables de esas tres ecuaciones se relacionan con una ecuación. Y es la ecuación de gas ideal, que fue propuesta en 1834 por Emilet Kapler-Jordan. Listo. Entonces aquí nos dan un ejercicio. Vamos a ver en qué consiste este ejercicio. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que está aquí, que yo les planteo acá, aplicando esa ecuación. Ok. Bueno, antes creo que alguien llegó por aquí. Entonces vamos a hacer un ejercicio aplicando esa ecuación. La ecuación que relaciona el volumen, la presión, es igual a R que es una constante llamada constante de los gases, N que es el número de moles y T es temperatura. Casi siempre en los problemas se dan cuatro variables. R es un valor constante y eso nunca va a cambiar. ¿Y qué valor tiene? Bueno, ahorita le voy a decir qué valor va a tener. Aquí está. Entonces vamos a trabajar en el sistema internacional. Dice, la presión se mide en pascales y la presión se denota por PA. Perdón, pascales se denota por PA o en atmósfera, ATM. O sea, puede tener unidades de pascales, puede tener unidades de atmósfera. Listo, nosotros en realidad no vamos a hacer conversiones. Aquí hay unas conversiones, pero no vamos a hacer conversiones en realidad. Listo. El volumen, vamos a expresarlo. Bueno, aquí está en metros cúbicos. Listo. El número de mol. Una mol es la unidad con que se mide la cantidad de sustancias. Y la temperatura la vamos a medir en Kelvin. Aquí está la constante R, la que le decía anteriormente. Bueno, la constante que vamos a utilizar va a depender del problema, ¿oyeron? Va a depender del problema, básicamente. Entonces ya le voy a explicar el siguiente problema y vamos a ver entonces qué R vamos a utilizar. En la ecuación aquí tiene diferentes valores. J significa Julio, K Kelvin y MOL significa mol. Listo. En la segunda, L significa litros, M significa mililitro, Hg significa mercurio, K Kelvin y MOL mol. En la 0,082 sería litro, atmósfera, Kelvin, mol. Las dos últimas, en realidad no las vamos a utilizar las dos últimas, ¿oyeron? Podemos utilizar la tercera o la cuarta, básicamente la que vamos a utilizar. Ni la primera ni las dos últimas las vamos a utilizar. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo para que vean cómo se resuelve un ejercicio, que son sencillos los ejercicios.
Dice el primer ejemplo, determina la presión en mililitros de mercurio de un gas ideal. Si tenemos la siguiente información, 0,57, 0,57, 0,573 moles, ocupan un volumen de 4 litros, una temperatura de 350,15 grados Kelvin. Entonces, ¿qué vamos a hallar aquí? Vamos a hallar la presión. Entonces dicen, me dan los moles, N. Entonces N lo tenemos. Temperatura me la dan. Temperatura me la dan, también la tenemos. R también la tengo por la tabla que está arriba. Ahorita miramos qué valor vamos a utilizar. Y P es el volumen. Volumen también me da, que es 4 litros. O sea, entonces la única variable desconocida aquí es la presión. Bien, entonces tenemos que despejar. El volumen que está multiplicando pasa a dividir. Aquí está. Entonces miren el R que vamos a utilizar. El R que vamos a utilizar va a depender de la unidad de volumen, ¿oyeron? O la unidad de presiones. Perdón, va a depender de la unidad de volumen o va a depender de la cantidad de la presión, porque la atmósfera la pueden dar en, la presión la pueden dar en atmósfera, la pueden dar en pascal. Si la dan en atmósfera, en este caso la dan en mililitros de mercurio, entonces utilizamos esta ecuación. Listo. Entonces R, aquí está, vamos a buscar R que tenga litros. Entonces aquí utilizamos R, pero la pregunta que nos hace el problema es, determine la presión en mililitros de mercurio. Entonces el R que vamos a utilizar tiene que tener mililitros de mercurio. Listo. Entonces vamos a utilizar 62,36367 litros mercurio Kelvin mol. Este es el primer valor que vamos a utilizar. Entonces lo colocamos aquí está el primer valor. Mol. N, ¿cuánto es? 0,573 mol. Y la temperatura que no aparece aquí, bueno, aquí va la temperatura del problema es 350 grados Kelvin. Aquí está, lo colocamos aquí, donde va acá, aquí al lado, acá afuera va 350. Aquí afuera. Acá afuera multiplicando todo eso. Coma aquí. 350,15 grados Kelvin va aquí. Eso va multiplicando aquí. Kelvin. La palabra K mayúscula. Listo. Entonces todo lo de arriba se multiplica y la unidad que me va a quedar va a ser mililitros de mercurio. L de arriba, litros, se simplifica con el L de abajo. Listo. El mol este que está a la menos 1 se simplifica con este mol. Y el Kelvin que está a la menos 1 se simplifica con el otro Kelvin que está aquí en la ecuación. Entonces la unidad que me va a quedar va a ser mililitros de mercurio. ¿Qué problema me dice que tiene que ser expresado en esas unidades? Y listo, multiplico todo lo que está arriba y lo divido entre 4. Y la respuesta viene siendo 3128, 0,9 mililitros de mercurio. Esa es una presión. Segundo problema dice, una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 230 litros en un tanque a una presión de 1.5 atmósfera. Fíjense, aquí la presión viene en atmósfera. Y a una temperatura de 350 grados Celsius. Aquí no, la temperatura no me la dan en Kelvin. Entonces tenemos que convertir la temperatura que me dan en Celsius, la convierto a Kelvin. Porque las unidades, la temperatura siempre debe ser expresada en Kelvin. Preguntan, ¿cuántos moles de hidrógeno se tienen? O sea, preguntan por N. Listo. La N es la letra que no conozco en la ecuación. Entonces tengo litros 230, tengo presión 1,5, tengo temperatura que debo convertirla, o sea, tengo las tres variables y tengo R por la tabla. Entonces voy a buscar en la tabla aquel valor que tenga atmósfera y litros. Vamos a buscar en la tabla aquí. Utilizo el segundo valor, 0,082, 0,5746 litros atmósfera Kelvin mol. Ese es el valor que vamos a utilizar.
Entonces, los datos del problema, aquí está, 230, presión 1,5 atmósfera. La temperatura me dan 35 grados Celsius, debo convertirla a Kelvin. O sea, debo sumarle 273 Kelvin. Ya ustedes aprendieron a hacer conversiones. Esto lo dimos en el periodo pasado. Entonces convertimos Celsius a Kelvin. Y su valor da 308. Oyeron, siempre van a sumar el 273, sin decimales, sin nada. Así, la parte entera nada más. Este número 273 trae un decimal, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Nada más vamos a utilizar 273. 273 más 35 da 308 Kelvin. Y listo, ya tenemos los tres datos y tenemos R. Entonces, despejo N de la ecuación. ¿Cuál ecuación? La ecuación de los gases ideales, esta ecuación que está aquí. O esta ecuación que es esta ecuación que está aquí. De aquí despejamos lo que acompañan a N. ¿Quién acompaña a N? A N está acompañado por R y por T. ¿Y qué están haciendo con N? La están multiplicando. O sea, pasan del otro lado a dividir. R y T pasan a dividir a P y B, a la presión y el volumen. Entonces la ecuación viene quedando así. N es igual a la presión por volumen sobre RT. Entonces reemplazo los datos. La presión 1,5 atmósfera. Volumen 230 litros. R, aquí está, 0,0821 atmósfera mol por Kelvin. Fíjense que no utilizan todas las unidades. Utilizan nada más 4 decimales. Después de la coma vamos a utilizar nada más 4 decimales. Utilizan los grados Kelvin. Multiplicarnos de arriba da 345. Multiplicarnos de abajo da 29.9. 29.29 y dividen 345 entre 25.29. Y eso me da 13,64 mol. Estos problemas en realidad son sencillos. ¿Por qué? Porque siempre de la ecuación me dan 4 datos. De esta ecuación siempre me van a dar 4 datos. R está dada por la tabla. O sea, este R nunca lo va a dar el problema. Entonces, hay 4 datos que debe dar el problema. Perdón, 3 datos que debe dar el problema. Y hay un dato desconocido que es el que nos van a hallar siempre. Entonces, aquí les planteo a ustedes una serie de ejercicios que se deben hacer parecido a lo que hicimos ahora. Al ejemplo que acabo de hacer ahora. Bueno, no hay nadie aquí preguntando. Bien, entonces hay 5 problemas. Listo. Ustedes deben desarrollar los 5 problemas, mostrar cómo se obtienen los resultados y cuando tengan el resultado, entonces ese resultado deben ¿dónde? Deben colocarlo. Aquí vámonos a Cian. Aquí está Cian. Entonces le voy a decir dónde van los datos, dónde van a colocar el procedimiento y dónde van a colocar la respuesta. Listo, aquí tenemos Tawa. ¿Cómo dicen? Que el procedimiento se coloca en el link ese que ya nos explicó respecto a la solución del ejercicio propuesta de los gases. Exactamente, correctamente. Estás concentrado, muy bien. Fíjense, bueno, lo que acaba de decir el compañero. Entonces el procedimiento lo van a colocar ahí donde dice aquí, evidencia del procedimiento. Aquí van a colocar cómo tiene el procedimiento de cada resultado, cómo tiene la solución. Y respuestas de los ejercicios. Esto te va a llevar una página. Listo, aquí te nos va a llevar una página. Vamos a ver si puedo entrar a la página ahorita. Bueno, aquí está la página. Me dice que inicie sesión. Bueno, vamos a iniciar sesión para que ustedes vean qué les va a salir. Vamos a atacar. Listo, vamos a iniciar sesión para que vean ustedes cómo les va a salir. Ahí.
En mayúscula. Nos va a aparecer un formulario, profe. Yo tengo la inición, o sea, yo Listo, tengo. muy bien. Exacto, Eso pero tengo que hacerlo todo, fíjense. Aparece un formulario. Y el formulario, aquí está el formulario. En el formulario tienen que colocar aquí el correo, ustedes. En mi correo. Colocan el correo. Listo. Colocan el nombre, el apellido, nombre y apellido, Wilmar Torné. Para yo saber quién es el que hizo el examen. Pues si no, no voy a poder calificarlo. Voy a tener la respuesta y después no voy a saber quién es el que me hizo cada formulario. ¿Ustedes listo? profe, me imagino que ese formulario es las actividades que puse en la guía. Sí, son los mismos ejercicios. Bien, miren ahora. Me manda ahora. Entonces aquí aparecen los problemas. Supongamos que este es el primer problema. Entonces, ustedes ya hicieron el procedimiento y ya hallaron la respuesta. Y la respuesta que ustedes obtuvieron, por ejemplo, les dio 135, listo. Es que le dan la respuesta que ustedes les dio. Claro, una de estas respuestas es la correcta. No todas las respuestas son válidas. Es una sola. Entonces le da el siguiente y así sucesivamente cada problema. Me salió el siguiente problema. Entonces, listo, vamos a colocar esto. El siguiente, así sucesivamente y terminan los 5 ejercicios en esa forma. Listo. Eso, cada uno, ese examen, esa forma de contestar los ejercicios, de colocar la respuesta, es unipersonal. Oyeron, donde cada uno haga este formulario, solamente lo puede llenar una sola vez. Una sola vez se puede llenar el formulario nada más. No admiten hacerlo 2 ni 3 veces. Una sola vez se puede llenar el formulario. Usted ya sabe dónde lo va a encontrar. Apenas me envíen la evidencia, enseguida responden esto, porque esto me debe dar en realidad la nota de ustedes. ¿Entendido? Y yo la nota de ustedes la voy a confrontar con el procedimiento que hace cada uno. La respuesta Profe, es, disculpe, dígame, ¿cómo es que uno se mete al examen? no es el examen, es un formulario. Bueno, el formulario. Aquí está, fíjate. Tú haces clic en el link este aquí, donde está el par de cadenas aquí, par de argolla aquí, haces aquí y te lleva el formulario y coloca Ah, aquí tu correo. O sea, no tienes que buscar en otro lugar. Aquí mismo está en Cian. ok. Entonces le haces clic Ya. aquí, o colocar tu correo, coloca el curso y coloca el nombre. Coloque primero el apellido y después el nombre, ¿oyeron? Porque la lista de ustedes está por apellido. Le colocan el apellido y el curso para yo saber qué curso es cuando voy a calificar. Entonces es la forma en que ustedes vamos a tener aquí la respuesta de cada uno, la nota de cada uno, y que va a ser confrontado con la evidencia del procedimiento. Bueno, listo, jóvenes. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes.